Buenas noches, nuevamente nos encontramos en este espacio que dimos en llamar Bancando la Batalla Cultural. Hoy vamos a hablar de lo que fue el discurso del presidente de la Argentina, señor Javier Milei, en la inauguración de las sesiones legislativas año 2025. Bueno, por empezar, a mí creo que es la primera vez que escucho un discurso completo de un primer mandatario. Y esto no es solo secuente, simplemente es que una persona política, como yo y como varios que tenemos que decir que la política hasta hace poco era algo, una palabra mala. O sea, para mí lo sigue siendo. Eh, en este discurso, por ejemplo, no escuché la palabra consenso, bien común, blindaje, coyuntura, típico, ¿no?, de la vieja política, donde tratan de usar palabras complicadas. A parecer el que hace el discurso trata siempre de marear a la gente o de no abordar los temas que realmente interesan, ¿no? Eh, por ejemplo, hasta una vez escuché en un discurso la palabra abstracción generalizada y rápidamente cambié de canal, ¿no? La verdad que, qué sé yo, ya uno se cansa que le tome el pelo, ¿no? Y en este discurso, la verdad, fue algo apolítico. Además, los temas que tocaron me interesó. Escuché de primero hasta el último en el discurso, ¿no? Porque tocó temas que realmente interesan a la gente. También hubo un momento, ¿no?, que se quiso embarrar, ¿no?, ese buen discurso con la intervención del diputado Manes y la mala intervención de Santiago Caputo, ¿no?, que hasta el momento yo no conocía su cara, la verdad. Siempre hablaban del famoso mago del Kremlin, del monje negro, y bueno, lo conocimos ese día y desgraciadamente para mal de él, ¿no? Se hizo conocer de mala manera. Pero bueno, eso lo vamos a tocar al último. Ahora nos vamos a referir al discurso en sí, de los temas que tocó, que fueron bastante interesantes. Habló, por ejemplo, de mandar el acuerdo con el FMI que lo trate el Congreso. Algo muy positivo, muy democrático, como quien dice, ¿no? Habló de levantar el cepo, que lo va a hacer antes de fin de año. Habló de reducir los impuestos hasta un 90%, o sea, de los cientos y tantos que hay, querían solamente 10 o 15. Quizás va a bajar más, ojalá, porque eso es lo que está agobiando a las empresas, al comerciante, a los mismos ciudadanos de a pie, que en realidad eh, quizás la mitad de su sueldo va para pagar impuestos o tasas. Entonces esas cosas, digamos, realmente importa a la gente. También habló de cambios en el régimen laboral, que esto le interesa a un empresario, también al trabajador, de autonomía fiscal de las provincias, o sea que las provincias van a manejar sus impuestos, porque este es un país federal. Si fuese un país unitario, como lo es Chile o muchos países, no habría gobernadores. Los gobernadores tendrían que acatar todas las leyes del sistema central, del poder central. Serían simples delegados de provincias, ¿no? La policía sería una sola. Pues en Chile tenemos los carabineros y lo tenés de la punta del mapa, del norte a sur. O sea, no hay otra policía. Acá tenemos 23 policías, todas con sus distintas leyes orgánicas, leyes para el personal, funciones y atribuciones. Tenemos códigos penal, que son códigos de fondo, pero ellos tienen sus propios códigos de forma, su propia ley reglamentaria. O sea, en un país federal eso pasa. Son provincias autónomas que
delegan la soberanía al poder central. En cambio, en un estado unitario, como es Chile, por ejemplo, no hay gobernadores, son delegados del poder central. O sea, no tienen decisión propia. eh, Esos delegados, esos gobernantes. Ahora, en cambio, se está hablando de autonomía fiscal en las provincias, o sea, que ellos van a poner su propio impuesto de acuerdo a sus necesidades. O sea, son cosas que, si uno se pone a analizar, no se tocaba ante estos temas en los discursos, en las inaugurales de la sesión legislativa. Se hacía más bien discursos políticos para la tribuna, cosas que fueran eh, motivo de aplauso, que en realidad lo prohibirían obligadamente porque quizá no entendían un pomo lo que quiso decir el primer mandatario al inaugurar las sesiones. Se habló de equilibrio fiscal, ¿no? Otro tema importantísimo, porque el equilibrio fiscal es que las cuentas estén balanceadas, que estén claras, que no haya más gasto del necesario, que más bien haya superávit y no déficit fiscal, como hubo siempre hasta que entró este presidente. También se habló de los extranjeros no residentes, que hay que cobrarle, o se debe cobrarle, la salud y en materia de educación, a los no residentes, obviamente, ¿no? Porque uno cuando va a otro país, la salud no es gratuita para un argentino, por ejemplo, en Bolivia o en Estados Unidos, en cualquier país normal, el extranjero tiene que pagar por eso. Acá de países vecinos hacen un tour de salud, ¿no? Porque acá la educación es gratuita. Entonces esas cosas eh, van a cambiar. Ya lo tienen que subir las penas a los delitos cometidos por los marginales. Por ejemplo, esto que pasó hace poco, no va a quedar así. No es que ese delincuente que mató a esta chiquita, a Kim, si hubiera estado en el tiempo del purismo, seguramente una semana o dos ya estaría afuera. Ni se le habría dado trascendencia a ese caso. Pero como realmente ahora se está enfocado este gobierno y la gente misma está dando la importancia a la seguridad, entonces se tiene que cambiar el código penal, que es un código fondo y que va a ser aplicado a toda la nación. Por lo tanto, no es una cosa así agarrar al vuelo, hablar de subir las penas, hablar de cambiar el código penal, de bajar la edad de imputabilidad o de inimputabilidad a los chicos que pueden votar a los 16 años, pero no pueden tener o sea, no se los puede penar como un mayor de 18. Y en realidad hay países que han bajado la edad de la imputabilidad a los 13, algunos a los 12. Para un país como Argentina, 14 años quizás sea lo ideal, es mi opinión. Y es lo que yo también escuché que posiblemente se trata en el Congreso. Sin embargo, hay muchos dirigentes que dicen que no se tiene que hablar de baja de imputabilidad, lo que se tiene que hacer es trabajar con los jóvenes, trabajarlo de otra forma. ¿Y de qué forma se va a trabajar? ¿De qué forma se va a contener? Si no hay cárceles, están totalmente colmadas, copadas las cárceles. Viven hacinados prácticamente los internos. Que en otros países se lo dice presos, acá se dice internos. Entonces esas cosas se tiene que trabajar sobre ellos, tiene que cambiar, tiene que haber más cárceles, tiene que ser maduras las penas. Pena de muerte no se va a imponer en Argentina, o sea, es imposible hacerlo, porque en Argentina la pena capital se abolió en el año 1813 y por ese motivo no se puede instaurar más la pena de muerte. En Estados Unidos, por ejemplo, existe la silla eléctrica, la cámara de gas, o sea, existe la pena de muerte porque allí nunca se la abolió. Aparte de un país como el nuestro, con una justicia corrupta, desgraciadamente, no se puede imponer una pena como esa porque se penaría a muchos inocentes. Bueno, esos temas para mí son súper importantes. Por ejemplo, se habló de que no se va a volver a la obra pública.
Porque si nos podemos pensar, la obra pública genera más impuestos. ¿O cómo creen que se pagan a los docentes, a los jueces, a los políticos con impuestos? ¿Y cómo se va a pagar una obra pública? También imponiendo más impuestos. ¿Por qué? Porque eso lo paga el Estado y el Estado somos nosotros. Nosotros mantenemos el Estado. Por lo tanto, todos esos gastos que demanden del Estado van a ser sacar plata de nuestro bolsillo. Por ejemplo, antes bueno, no es que quiera salirme del tema, ¿no? Es una comparación que hago. Los artistas, los que van a dar recitales gratis para nosotros, pero ellos cobran. Entonces, si ellos cobran, no es gratuito. O las fundaciones, o esa gente que hace caridad juntando dinero, donaciones. Yo me pregunto, ¿esa gente sacará de su bolsillo para ayudar a los niños o ayudar a los pobres? ¿O porque a una fundación se le tiene que bajar subsidios, dinero del Estado? Estas cosas antes no se enfocaba, no se les daba la debida atención. Entonces, yo creo que al haber sacado la obra pública, ha hecho que haya superávit, ha hecho que lo que se gaste sea controlado peso por peso. Entonces, por eso es que yo lo escuché de principio a fin el discurso, porque la verdad lo entendí, no me aburrió. En un momento quizá se la agarró con un diputado, ¿no? que fue a buscar protagonismo, que hasta ahora nadie da bolilla. Bueno, ahora el centro de la atención además casi se lleva la atención de todo el discurso, ¿no? Que, por eso es que yo quise primero hablar del discurso, después sí de lo que pasó con el diputado del radicalismo Manes. También ahí se lo tiene que abordar, ¿no? Obviamente. ¿Por qué? Porque si bien fue una jugada política, una actuación de este diputado, eh, el oficialismo cayó en la provocación. Porque si bien este diputado Manes mintió cuando dijo que el asesor presidencial Santiago Caputo le pegó 2 trompadas, se vio en el video que lo tocó el pecho, unas palmaditas, lo que en mis tiempos, ¿no? De chico, en mi barrio decíamos mancha. Eso es lo que pasó. Sin embargo, allí se hizo todo un circo, ¿no? Donde muchos y malos canales opositores se van a decir qué violento el gobierno, cómo va a ir físicamente, verbalmente, cómo lo va a amenazar. Sin embargo, si vamos a los archivos, el diputado Camaño le metió una trompada al diputado Kunkel, este jefe del bloque Unión por la Patria fue y le tiró la bronca hace poquito, ¿no? Hace 2 semanas o 3, fue a desafiarlo a pelear al presidente de la Cámara de Diputados, Menem, el sobrino de Saúl Menem, ¿no? Y a Esper cuántas veces también lo han patoteado, en fin, no tienen moral, ellos no tienen cara para decir fue una agresión física, fue una agresión verbal, fue una patoteada, no la tienen. Sin embargo, aprovecharon ese momento que Caputo, ¿no? Supongo que es el hermano de Toto Caputo, el ministro de Economía, reaccionó mal, fue a encararlo a este hombre que desgraciadamente es lo que fue a buscar y logró realmente tener la atención de todo el arco político y de, no sé si la sociedad, pero la sociedad ya no compra esas obras teatrales berreta, ¿no? Pero bueno, se vio un poco opacado por eso y quizás desvió la atención del discurso a que no asistieron la oposición, varios diputados, creo la totalidad de diputados de la oposición y los senadores. Ahora digo yo, qué responsabilidad, ¿no? Ellos se les paga por ir al Congreso, para ir, ya sea para una charla, para presentar un proyecto, para debatir, y cobran millonadas, ¿no? Entonces yo quería llamarlos vagos, debería llamarlos irresponsables, resentidos, no sé qué palabra habría para ellos. Ojo, y yo no es que soy un oficialista, yo no es que soy un militante
Partido de Libertad Avanza, porque ni siquiera estoy afiliado a Libertad Avanza. Yo simplemente vengo a decir que es lo correcto, diferenciar lo que se hacía antes y lo que se hace ahora. Eso es lo que trato de plasmar en este espacio, que coincidentemente la batalla cultural quizás coincide con el eslogan que tiene el oficialismo, ¿no? La administración actual. Pero bueno, pero antes le llamábamos educar, respeto, culturizar. Bueno, ahora dicen batalla cultural. Y está bien. Y yo lo que hago es eso. eh, Decir lo malo, decir lo bueno, que lo correcto, que lo incorrecto, pero de una forma imparcial, no de una forma secuente. Y desgraciadamente acá se vio opacado un poco ese discurso por la actuación de este asesor, ¿no? Y también no sé si se dieron cuenta que ahí también fue el youtuber Frank Fifak, creo que es el nombre, ¿no? El apodo, ¿no? Del youtuber, que tapó con una mano, quiso tapar lo que estaban filmando. Y si se lo hicieran a él, él obviamente sabría decir que estuvo mal, cómo va a censurar un video, cómo va a censurar algo que quiere hacer otro periodista. Esas cosas están mal, o sea, no le hacen quedar mal a la administración, ese mal trago o ese mal momento, ¿no? Que pasó, digamos, la figura presidencial, pues en realidad son asesores del presidente. Este youtuber, bueno, dice que estuvo casualmente, pero bueno, yo no lo creo. No, estuvo ahí para cubrirlo quizá, para que no, también como testigo, pero hizo mal en tapar lo que estaban filmando, porque no se hace eso, no. Cada quien tiene derecho a filmar y decir lo que quiere, después se verá si fue incorrecto o incorrecto. Ahora Mane va a denunciar esto como amenaza y bueno, no sé si tendrá asidero porque la verdad no se vio ahí golpes, no se vio una agresión. Pero bueno, más allá de eso, fue un discurso interesante donde ha hablado de resultados y los resultados están a la vista. Menos del 3% de inflación, un bajo riesgo país, casi un país estable, los hechos de corrupción de funcionarios que han hecho malas cosas han sido eyectados y eso no se veía antes, porque eso quiere decir que hay una buena administración de nuestros impuestos, de nuestro dinero, porque el funcionario que hace malas cosas tiene que irse. Eso pasa en un país normal, no pasaba acá. No pasaba que se metía preso a los delincuentes que realmente cometían delitos atroces. Se metía preso a los policías. ¿Mm? Se perseguía a gente que habla así como yo ahora, que está siendo consecuente con algo que está haciendo el gobierno. Pero bueno, esas cosas, digamos, están cambiando y para bien. Y bueno, esperemos que se siga por la buena senda, ¿no? Del progreso, de la estabilidad y con prudencia, con humildad, que creo que es lo que le falta a este señor Caputo, ¿no? Humildad no es sino pobreza. Humildad más bien es sinónimo de grandeza, de buena persona. Y creo que eso le falta a unos asesores o al entorno presidencial, ¿no? Así que bueno, eso. Con esta mirada objetiva, quería referirme a lo que fue ese buen discurso. No el mejor, sino un buen discurso nada más que eso. Bueno, nos vemos hasta la próxima.